Como en otros videos, ya me han hecho como el reclamo, la pregunta, la crítica de por qué hay esos dibujos diabólicos detrás mío. Lo que pasa es que estoy en el cuarto de mi hija porque afuera de la casa hay mucho ruido. Y como me es más importante comunicar el mensaje a las personas que están buscando es a Dios y no la paja en el ojo ajeno, hoy quiero compartirles otra revelación que el Señor me mostró para ayudar a las personas que están en su lucha de restaurar su matrimonio, las que están buscando una oportunidad de reconciliación, las que están enfrentando la separación o el divorcio. En oración vivo preguntándole al Señor realmente muchas cosas de las que leo en la palabra, cómo se aplican al matrimonio, cómo se aplican a la vida, cómo de todo ese conocimiento que es para conocerlo a Él, podemos aplicarlo en nuestras circunstancias para superarlas. Y lo más importante, para caminar en su bendición. Yo mantengo un entrenamiento diario a través de la consejería que hacemos por WhatsApp, porque ahí es donde las personas me hacen sus preguntas y me exponen lo que piensan y creen de Dios. Y con todo esto, de lo que aprendo en la palabra, lo que el Señor me habla y lo que las personas me dicen, es que voy conociendo como un rompecabezas que está allí, pero que tampoco lo hemos podido armar porque por pereza no nos hemos disciplinado para completarlo. Y de esa manera poder tener las respuestas, la dirección para lo que es el reto de tener un matrimonio en bendición. Este tema de la revelación para los separados tiene dos partes. La primera parte te la encuentran ahí o abajo en la descripción. Si estás en la página web, en el manual de restauración, en la parte de abajo de este video, ahí está la primera parte. Importantísimo que la veas. Créeme, es importante que la vea para que entienda el Señor hacia dónde nos está mostrando que podemos caminar en medio de esta soledad. Y también para que no vaya a descontextualizar o malinterpretar lo que voy a hablar en este video. En esta segunda revelación que el Señor me ha dado para los separados, me lleva a entender que la separación de la pareja o la separación del matrimonio es una oportunidad que podemos aprovechar en las manos de Dios para hacer bien lo que no comenzamos de manera correcta cuando empezamos esta relación sentimental. Esta revelación comienza con dos comentarios que me hicieron y me dejaron pensando y analizando lo que la gente piensa y cree de Dios. Para mí es claro el mensaje, pero el Señor me ayudó a ponerme en los zapatos de ellos para poder ver desde su perspectiva lo que creen y piensan de Dios. La primera de ellas es mi hija de 13 años. Ella es muy bella, es muy cariñosa, pero esta transición de ser niña a adolescente la ha llevado a experimentar, a cuestionarse, a tener una lucha como todos la hemos tenido en esas etapas. Y más aún luchada por todas las invitaciones del príncipe de este mundo para que se entregue a la locura que hay aquí. Y así mismo con Pau, todos los días nos levantamos a interceder para hacerle difícil ese plan a Satanás. Entonces, una vez de manera crítica dijo, Dios no es ningún desinteresado. Él no da nada sin recibir nada a cambio. Esa es una fortaleza que Satanás nos ha sembrado en la mente. Pues Dios sí está muy interesado en nosotros, hasta el punto que nos envió a Jesús como nuestro Salvador. Y Jesús con su sangre pagó por nuestro pecado para que fuéramos libres de esta esclavitud del pecado que nos condenaba a muerte. Pero asimismo, como un padre que ama a sus hijos, Él también disciplina. Y lo dice en Proverbios 13:24. Como padres de familia, nosotros proveemos lo mejor que podemos para nuestros hijos. Por ejemplo, aquí en la casa cuentan con protección. Hay un seguro en la puerta, hay rejas en la ventana, tienen una nevera llena de comida y todas las comodidades de la casa para que no vayan a buscar nada en la calle. O también para que no se meta alguien de la calle y les haga daño. Pero si ellos en esa necesidad se salen y los roban o les hacen algo, fue por decisión de ellos que se pusieron en riesgo y enfrentaron una consecuencia. Dios y nosotros siempre queremos lo mejor para nuestros hijos. Pero a pesar de que Dios nos ha dado todo a cambio de nada, Él sí nos pide algo y es que le obedezcamos para poder mantenernos a salvo. Y asimismo con nuestros hijos, todos se lo damos y lo único que les pedimos es que nos obedezcan para poderlos tener a salvo. Entonces con esto le aclaré a ella que Dios no nos pide para quitarnos o para quedarse con eso, sino que eso nos lo está pidiendo es para que podamos mantener en su cobertura y en su protección. Y ahí quedó el primer comentario que me quedó sonando. Ahora el segundo viene de un primo, el cual me encontré en un paseo que hicimos. Ahí charlando de todo un poco, él se dio cuenta de esto que hacíamos de la consejería y el canal que tenemos. Y me preguntó de una manera muy auténtica, ¿pero si logras ayudar y salvar matrimonios? Y la respuesta más corta que encontré para no darle larga a ese tema fue,
Claro, en Cristo todo se puede. Y le quise responder rápido y fácil porque es que él está empezando una relación. Y como ya por experiencia en la consejería con las personas que aún no se han separado, son tardos para aplicar los consejos, no obedecen, no hacen cambios, sino que esperan hasta que el matrimonio esté destruido para buscar qué hacer. Entonces voy a esperar que el dolor y la tragedia de una separación traiga a mi primo con la intención y la atención de escuchar el consejo y ponerlo en práctica. Pero yo estaba tentado en seguir el tema y le pensaba hacer una pregunta clave que yo creo que para usted va a ser buenísima. ¿A qué estás dispuesto a renunciar para salvar tu matrimonio? Esa pregunta es clave y muy buena. Le aseguro que si usted ora al Espíritu Santo para que le revele esto, la lista que le va a dar el Espíritu Santo de las cosas que hay que cambiar y dejar va a ser larga. La gente no quiere negarse ni alejarse de su pecado y todo eso abominable que hace en contra de su matrimonio. Sin la renuncia de corazón del mundo, sin ese divorcio espiritual que es morir en Cristo y sin casarse en Cristo que es nacer de nuevo, es imposible tener un matrimonio de bendición o que se mantenga unido por siempre. Y Jesús lo confirma. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Negarse a sí mismo es reconocer la incapacidad a amar, a perdonar, a arrepentirse y a obedecer. Y la inconformidad de seguir buscando en el mundo algo que no se nos ha perdido. La incapacidad para reconocer nuestras malas decisiones o tener la convicción del pecado y la verdad. Es una incapacidad para poder madurar y asumir la responsabilidad de las consecuencias en nuestras malas decisiones. La inconformidad con todo lo bueno que tenemos y seguimos en esa búsqueda incansable que siempre termina en nada bueno. Y en la palabra he encontrado dos pasajes que son claves para entender este problema de la incapacidad y de la inconformidad. La mujer samaritana, que está en Juan 4, y la parábola del hijo pródigo, que está en Lucas 15. Estos son ejemplos que el Señor me dio para entender la complejidad de la incapacidad y la inconformidad. La samaritana había tenido 5 esposos y el sexto no era su marido. Y esto que pasa aquí es fascinante. Me hace imaginar una cantidad de religiosos tratando de morderse los codos de la ira, preguntándose cómo así que Jesús salvó a una mujer que se había casado 5 veces y 5 veces se había divorciado y además convivía con un hombre en fornicación, porque ella misma lo dijo. Pero realmente ahí lo que tenemos es una mujer que falló 5 veces tratando de solucionar un problema de inconformidad. Pero analicemos un poco, ¿qué puede pasarle a una mujer para que fracase 5 veces en sus relaciones sentimentales? Buscaba una ayuda idónea, se sentía sola, se estaba quemando sexualmente, buscaba protección, quería formar una familia. Pero, ¿qué razones podrían ser para fracasar con 5 esposos? ¿Será que era tan desafortunada que cada esposo tenía algo insoportable de convivir con eso? Como por ejemplo que uno era un borrachín, otro era un infiel, otro la maltrataba, otro no aportaba nada en los gastos de la casa. Otro quería un compromiso pero no una pareja. O de pronto había el que es buen amigo pero no es buena pareja. O realmente también podemos sospechar que ella era el problema. Con el primero de pronto era esa mujer conflictiva. Con otro se portaba de una manera abusiva, humillante. Con otro se portaba sin ganas de tener sexo o no quería tener hijos. A otro ella le fue infiel y la dejó. Y también puede ser que con alguno se dio cuenta que se había metido con la persona equivocada. Pero realmente no creo que haya sido ninguna de las razones nombradas, pues ella en esa tremenda decepción e inconformidad no perdía la fe de que pudiera ser exitosa con la próxima pareja. Entonces a la final creo que podemos deducir que Jesús vino a salvarla de su inconformidad de sentirse bien consigo misma. Lo que ella estaba buscando en cada uno de esos hombres era llenar ese vacío espiritual que solo se puede llenar con el Señor. Muchas relaciones de pareja entre sus conflictos creen que realmente es que su pareja no las llena o se casaron con la persona equivocada. Pero lo que más veo es que ellas no logran reconocer esa incapacidad de valorar y sentirnos conformes con la pareja que elegimos. Están convencidas que su felicidad está en la pareja, pero no está en la capacidad de las personas llenar un vacío espiritual. Entonces con esto estamos poniendo cargas en nuestras parejas que ellos no pueden ni tienen que llevar. Pero tristemente también está al otro lado. Y aún cuando nos duela y no parezca una razón, uno también se puede equivocar en esa elección de la pareja con la que decidimos juntarnos. Somos humanos que naturalmente cometen errores.
Y una mente desordenada, sin Cristo en el corazón, sin temor de ofender a Dios, ¿cómo se supone que se pueda tomar una decisión acertada sin la sabiduría de Dios? Solo Dios nos puede dar la capacidad para cometer menos errores, tomar mejores decisiones y elegir la pareja que más nos conviene. Si fuera Dios el que nos juntara, no habrían separados ni divorciados, pero Dios nos dio ese libre albedrío para elegir, y es por eso que también nos podemos equivocar. Y es tanto así que por eso Jesús lo advierte. 2 Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? La incapacidad y la inconformidad viene de la ausencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Sin el Espíritu de Dios no vamos a poder discernir ni estar seguros si el tropiezo que hay en nuestro matrimonio viene de nuestra parte. O, en el peor de los casos, nos casamos con la persona equivocada. Por esto es que cuando alguien me llama decidida a que se quiere divorciar, lo primero que trato de hacer con ella es revisar cómo está esa intimidad que tiene ella con Dios, para saber si es una decisión que está tomando en su carne, en el dolor, la ofensa, o realmente en esa sabiduría de Dios está tomando esa decisión. Porque si esta persona no está en el Espíritu del Señor, no está en esa sabiduría, esto sería más parecido a un borracho que quiere vender su casa y sus propiedades para ir a apostarlas en un casino para multiplicar ese dinero. Esto es como cuando en la calle en un semáforo me venden un iPhone 30 y yo espero que me salga original, y en caso de que se me rompa, tener quien me responda por esa garantía. Por esto es que Jesús hizo entender a la samaritana que lo que ella estaba buscando no a sus esposos, era a él, a Jesús. Buscaba era la salvación, pero no sabía qué era ni cómo se llamaba. Y tampoco tenemos en la Biblia algún registro de qué fue lo que pasó después de ese encuentro entre la samaritana y Jesús. ¿Qué resultó de su vida matrimonial? ¿Se arrepintió de estar en fornicación y se casó con el sexto hombre? ¿Volvió a juntarse con el primer esposo o con el quinto esposo? ¿Habrá sido capaz de vivir en gozo sin esposo? ¿O será que después de haber conocido esa verdad de Cristo, le habrá tomado otros años amar y obedecer al Señor para de corazón apartarse de ese pecado? Aquí lo único que evidenciamos es que lo que realmente le importaba a Jesús era su salvación, era su alma, no realmente su situación matrimonial. ¿Por qué esto quedó así en la Biblia? Pues porque por todos los medios la palabra nos está dirigiendo es que a lo que a Dios le importa es la salvación de nuestra alma. Dios nos quiere salvar, pero cada persona toma la decisión de si quiere ser salvo. Y Dios ama a las familias y claro que también quiere los matrimonios, pero respeta las decisiones que en ellos se tomen. Ahora, miremos la segunda parte en la parábola del hijo pródigo. ¿Qué le faltaba al hijo pródigo en la casa de su padre como para pedirle toda su herencia e irse al mundo a buscar algo? Ahí podemos ver que este era un inconforme y tampoco tenía la capacidad de valorar todo lo que en la casa de su padre había. Y en esa inconformidad se lanzó al mundo pensando que en el mundo había algo más grande, mucho mejor de lo que había en la casa de su padre. Qué ironía que le pidió a su padre toda su herencia y este hombre se fue con riquezas a un mundo vacío donde se gozó en cada invitación de la oscuridad para llenar su inconformidad. Pero solo encontró que en esa oscuridad se hizo más grande su vacío. ¿Cuántas cosas con dinero no podemos alcanzar, tener, poseer? Pero ninguna ha sido lo suficiente para conformarse. En esa búsqueda lo arriesgó todo y lo perdió. Es como una apuesta en lo cual ponemos todo lo de mi padre a cambio de todo lo del mundo. Y solo se ganó un inmenso vacío. Pero al menos todo este derroche fue suficiente para que él se diera cuenta que como su padre no había nada mejor en el mundo. Esta fue una lección que le costó toda su herencia. Y por otro lado, uno se pone a ver en ese sacrificio de Dios al dar a Jesús por el mundo, esa gran lección de amor para que con su sangre encontráramos la conformidad y la capacidad para poder amarlo y ser libres del pecado. El amor del Padre fue tan grande que por eso Dios no se dio Él en sacrificio, sino que envió a su Hijo. Porque si hay algo que duela más que cualquier cosa en el mundo, es el dolor y el padecimiento que sufren nuestros hijos. Uno prefiere que el dolor de nuestro propio hijo sea nuestra carne antes que verlos sufrir a ellos. Como padre, no hay mayor sacrificio que dar al hijo que más amas en vez de dar tu propia vida. Por esto es que Jesús dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá,
y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. La libertad, la plenitud y la conformidad para nosotros sentirnos capaces de estar libres del pecado, solo se halla en la sangre de Cristo. Por eso Jesús le dijo a la samaritana: pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Ahí también el Señor nos está mostrando que en esa intimidad diaria que tenemos con Él a través del hola, nos llena ese poder que acaba con nuestra inconformidad y a la vez nos convierte en una fuente de bendición que puede darle a los otros. Si no sabes qué es el hola, ahí te dejo un link o en la descripción que te lo explica para que aprendas a hacerlo. Pero esto de nosotros ser una fuente de bendición para los otros, lo quiero explicar en el siguiente gráfico. Entendamos que Dios es amor y el amor de Dios es lo que nos da la capacidad en todos los sentidos. Quiere decir que cuando nosotros no estamos con Dios, pues no tenemos esa capacidad de amar como solo en Cristo, solo en el poder de Dios lo podemos hacer. Y de esta manera también, así como Dios respeta nuestras decisiones, vamos a poder respetar las decisiones de los otros. Misericordia es esa capacidad de, así como recibimos de Dios, poder darla. Es también una capacidad para ser agradecidos con todo lo bueno y lo malo que nos pasa. Es allí donde nosotros podemos tener esa generosidad, de así como de gracia hemos recibido, de gracia podemos dar. Solo en el amor de Dios es que vamos a tener la capacidad de arrepentirnos. Ahí es donde yo llego a esa humillación que me permite aceptar que los planes y los pensamientos de Dios son mejor que los míos y que su voluntad es perfecta. Y al reconocer esto es que tengo la capacidad de someterme a su plan. Solo en el amor de Dios vamos a tener la capacidad de obedecerlo. Por eso Jesús dice: si me amas, me obedecerás. En esa intimidad con Dios es que vamos a tener ese dominio propio para poder obedecerlo. Ahí es que nosotros vamos a poder tener la confianza y la paciencia para esperar lo que se tenga que esperar. En ese amor de Dios es que vamos a tener la capacidad de perdonar. Perdonarme primero a mí mismo, perdonar a los otros y recibir ese perdón. Ahí es cuando uno es capaz de soltar las ofensas y poder romper con cualquier atadura a la amargura. Y por último, en ese amor del Señor es que vamos a tener la capacidad para servir. Ese servicio de dar a los otros sin esperar nada a cambio y también dejándolos a ellos vivir el proceso que tengan que vivir. En esa capacidad es que vamos a tener la fuerza, el valor para compartir la palabra del Señor, llevar las buenas nuevas al mundo. Es ese mundo de oscuridad que nunca ha visto la luz y nosotros tenemos que ser de testimonio de esa luz. Bueno, hasta aquí he tratado de transmitir lo mejor que pude explicar lo que el Señor ha puesto en mi corazón, lo cual yo lo hago con mucho amor y con el interés que en verdad esto te sirva a liberarte, a llenarte de su presencia para resolver cualquier situación, cualquier adversidad que estés enfrentando en el Espíritu del Señor. Hallamos la verdad, la convicción, el poder, la fuerza, la obediencia, el amor, toda esa capacidad por la cual hoy no estamos pudiendo lograr esa plenitud de su espíritu. En caso de que hayas quedado interesado en trabajar mejor esta parte de nuestra inconformidad y de la incapacidad, con Pau te recomendamos dos series muy buenas que hemos hecho, que una se llama Cómo Dios obra en el corazón duro del esposo y la otra Cómo Dios ayuda a la esposa separada. Esas series las encuentras en la descripción o de pronto aparecen aquí en la pantalla, y en caso de que quieras una consejería para que hablemos de tu situación, ya sabes que aquí también puedes pedirla. Si me haces un comentario o compartís esto, para mí y para todos va a ser de mucha bendición. Dios te bendiga.